también allá, Melidani, y ahí a todos les damos la bienvenida y vamos a entonar el canto, el tema de cada noche. Entonces, si ya lo ven, ahí está. A Jesús entrega todo. Entrégale todo a Jesús. Has comido Tras un arco iris, que ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza y el gozo cambiará. Él no promete todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero Nos ofrece un corazón nuevo, que cada aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza y el gozo cambiará. ¿Cuántos queremos en esta noche entregarle todo a Jesús? Para que la tristeza en gozo pueda cambiar en nuestras vidas. Pueden sentarse. Pues como cada noche vamos a entrar al tema de esta noche. Cada uno de ellos nos ha enseñado un caminar de un cristiano, de un fiel cristiano. Así que esta noche pues no va a ser la diferencia. Vamos a aprender cómo Dios guía nuestros pasos, sustenta nuestras vidas y lo que quiere es transformar por medio de nosotros a otras personas. Así que pongamos atención al tema, pongámoslo en práctica y una vez más, bienvenidos a cada uno a la casa de Dios. Misael, el expositor de la palabra de Dios en esta noche. Así que Buenas noches, hermano. Buenas noches. Me gusta poder verles nuevamente. Gracias. Bienvenidos sean todos a una noche más en esta semana de oración. En un momento ya daremos inicio a todo. Quisiera invitarlos a que abran sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 4. En 1 de Samuel, capítulo 4. Bien. El título para el tema de esta tarde de noche es ¿Cómo retener la gloria de Dios? Resumiendo un poco el capítulo, cuenta un poco, o más bien cuenta la historia del pueblo de Israel cuando se enfrenta con los filisteos. Luego, resumiendo todo el capítulo en síntesis, cuando luchan contra este reino,
Israel pierde. Después de que pierden, deciden ir por el arca de Dios, por el arca del pacto. Dice que cuando llega el arca del pacto al campamento de Israel, dice que todo el pueblo se regocija y pega un grito de victoria, tanto así que hasta la tierra llegó a temblar. Y los filisteos llegaron espantados, se espantaron por ese ruido. Cuando otra vez van a la guerra, Israel vuelve a perder. Y esta vez ya no pierde pocos hombres como lo registra la Biblia, sino pierde hasta más de 30,000, creo. Después de esto, dice que los filisteos, después de derrotarlos, se llevan el arca y que Israel queda triste y en un conflicto interno contra Dios de por qué nos has herido, por qué hemos perdido. Dice que cuando le dan las noticias al sacerdote Elí, dice que él al quedar sorprendido se sienta sobre su silla, pero dice que era tan pesado que la silla se rompió, él cae hacia atrás, se desnuca y muere. Dice que a sus hijos los mataron, porque ellos estaban custodiando el arca, y como los filisteos se la quitaron, mataron a los hijos. Dice que cuando un mensajero va a decirle las noticias a una de las nueras de Elí, a la esposa de su primer hijo, le comentan que su esposo murió en la guerra. Después de esto, dice que ella no reacciona mucho, nada más dice que después de que le dicen que se llevaron el arca de Dios, entonces ella se empieza a retorcer con dolores de parto, porque en ese momento ella estaba embarazada. Sus dolores eran tan fuertes por la pérdida del arca, que dice que dio a luz en ese momento, que las mujeres de su alrededor fueron y la apoyaron, y que lo único que alcanzó a decir ella fue Icabod, que significa que la gloria de Dios los ha abandonado. En ese punto, Israel estaba en una crisis porque había perdido el arca. Cuando Israel perdió el arca, también habían perdido la gloria de Dios. La vida que todos llegamos a enfrentar nos puede presentar pruebas y dificultades. Nuestra reacción podría tener la gloria, no podría retener más bien la gloria de Dios, o incluso podríamos alejarnos de Él. Por eso el título de este tema es ¿cómo podemos retener la gloria de Dios? Y nos puede llegar esta pregunta: ¿qué es lo que había en esa arca y cómo era esa arca? ¿O por qué era tan importante para el pueblo de Israel? Muy bien, el arca tenía esto: era un baúl y tenía una tapa. Sobre la tapa estaban dos querubines viéndose entre sí. Entre ellos se manifestaba la presencia de Dios. Dentro del arca estaban las tablas de la ley de Dios, una porción del maná y la vara de Aarón. Ahora notemos algo importante. ¿Qué pasa si Israel perdía el arca? ¿Qué hubiera pasado, o más bien qué pasaba cuando la gloria de Dios ya no estaba con ellos? Cuando Dios está presente, Israel tenía la seguridad. Ellos tenían realmente esa confianza de que Él los iba a librar en todas las batallas. Si ellos tenían un conflicto como pasar entre las aguas, Dios iba a abrir el camino. Pero al perder la presencia de Dios comenzaron las malas decisiones, los pleitos, la guerra, aún la muerte y la destrucción. Todo eso le llegó a Israel. Cuando la gloria de Dios se ha ido de nuestra vida, de nuestro hogar, o de la persona, o de nosotros mismos en general, o hemos llegado a perder incluso el sabor o el amor de seguir teniendo esa presencia o comunión con Dios, nos hemos sentido aburridos o cansados de quizás los sermones, o de estar en la iglesia o de algunas actividades espirituales, quiere decir que la gloria de Jehová se ha ido de nosotros. Y en ese tipo, y reflexionando en esto, podemos llegar a la pregunta: ¿qué pasa o qué podríamos hacer para que pudiéramos recobrar esa gloria con Dios o esa comunión con Jesús? En esta tarde yo quisiera nada más contarles o explicarles 4 acciones que nos pueden ayudar a mantener la gloria de Dios en nuestros hogares o recuperarla si es que la hemos perdido. De acuerdo con 1 de Samuel, si me acompañan a leer, 1 de Samuel 4, del 1 al 2. El primer punto es: enfrenta con Dios todas las batallas. Dice: Israel salió a librar batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Mientras los filisteos acamparon en Afec, los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como 4,000 hombres. Un gran error que cometió Israel fue ir a la batalla sin consultar a Jehová. Comúnmente en ese tiempo se consultaba a Jehová o al sacerdote.
Incluso había ocasiones en las que ni siquiera tenía que ir a la guerra, simplemente Jehová intervenía, hacía el milagro y Israel disfrutaba de la victoria. Pero el problema es que se acostumbraron mucho a la seguridad, al éxito de las guerras anteriores y olvidaron consultar y enfrentar a Dios en toda batalla, incluso en esta. Cuando hemos enfrentado nuestros problemas cotidianos, de manera personal, todos tenemos una comunión o en las mañanas devocionales rutinarias. Cuando nosotros seguimos acostados y levantados sin ponernos, nos llegamos a levantar sin ponernos en las manos de Dios antes de salir. ¿Cómo estamos enfrentando nuestros problemas cotidianos? ¿Nos gustaría poder recuperar esa reconciliación con Dios? Aquí hay 3 puntos importantes. Número 1. Cada mañana busca a Dios junto con tu familia, porque unidos hay mejor comunión con Dios. Número 2. Soliciten la ayuda de Dios mediante la oración y el estudio de la Biblia, pues en ella tenemos la guía y sabiduría para enfrentar la vida con la bendición de Dios. Número 3. Bendice a tu esposa e hijos antes de salir de casa, porque de este modo estamos seguros que Dios nos cuidará y les bendecirá donde quiera que estén, pues es lo que más debemos atesorar en esta vida. Número 2. Mientras asimilamos la crisis, enfócate en conocer la voluntad del Señor. Nuevamente en 1 Samuel 7:12 dice: al ir a la guerra fueron y acamparon junto a Ebenezer. Este lugar era muy significativo. El significado del nombre era piedra del socorro, roca de la ayuda. Más tarde Samuel le cambió el nombre hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese lugar era muy significativo para el pueblo de Israel, tenía mucho valor debido a ciertas victorias que habían logrado tener ahí. Ellos confiaron y se sintieron seguros que al acampar ahí tendrían la victoria asegurada. Pero tristemente para ellos, la religiosidad, los símbolos, los lugares eran importantes, pero olvidaron la relación con la verdadera roca del socorro y del auxilio. Habían perdido lo que verdaderamente importaba. En pocas palabras, pues el pueblo de Israel le había dado más énfasis o más importancia al lugar y a los objetos celestiales como si fueran un amuleto divino, como si el mismo objeto les fuera a dar ya la bendición, cuando tristemente ellos habían roto ese lazo de comunicación con Dios y comunión. Mediante esta crisis el pueblo de Israel se preguntaba: ¿por qué no se ha herido Jehová? ¿Por qué no se ha hecho esto? Tristemente no reconocían su culpa, simplemente seguían culpando a Cristo. Los emblemas, claro que son importantes, pero no son vitales para en sí mismos. Lo que necesitamos reconocer es que Dios está con nosotros y mantener la comunión con Él. Tristemente el pueblo de Israel no había aprendido nada. Ellos aún así seguían preguntando: ¿por qué nos has herido? Puede que en algunos momentos de nuestra vida nos lleguemos a preguntar por qué Dios ha llevado a seres queridos, ¿no? A nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos quizá, si nos hemos separado de un amigo. Pero mientras asimilamos la crisis debemos enfocarnos en conocer la voluntad de Dios. La pregunta correcta es: ¿para qué, Señor? Debemos reconocer nuestros errores también. Debemos orar y cuidarnos como David pidió en síntesis: abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu voluntad. Número 3. Debemos reconocer a Dios. Dios es real, no es un amuleto. Ellos cometieron grandes errores. Hablando de los hijos de Eli, que eran Ofni y Fines, ellos se enfocaron tristemente, o más bien están registrados por cometer 2 graves errores. Uno de ellos fue que los 2 varones no hicieron nada, al contrario, se fueron con el arca. Se supone que ellos originalmente tenían que cuidar el arca en el templo. Cuando va el pueblo de Israel a decirles que deben traer el arca, ellos no debían sacarla de ahí sin antes haber consultado a Cristo. El problema fue que siguieron al pueblo, tomaron el arca y sin consultar a Dios sacaron el arca del lugar. Número 2. Es que los líderes religiosos de ese tiempo no conocían a Jehová y trataron a Dios como un objeto. Tomando el arca como si fuera un amuleto, pensaron que la sola presencia del arca obtendrían la victoria. ¿Será que alguno de nosotros estamos viendo una separación o hemos roto el tratado con nuestro Dios? ¿Será que estamos tratando solo como una energía, un objeto o un amuleto? Traer el arca para que los defienda y podamos ganar es el equivalente a un ladrón que está por entrar a robar y se persina para cometer un delito. Está queriendo obtener la protección para hacer algo malo.
Ahí es donde está nuestro verdadero error, estar pensando en que el arca es un amuleto. Dios es real y es importante que estemos en una relación personal y estrecha con Él. Es como en esas casas, y podemos aplicarlo en nuestros días, donde hay una Biblia bonita, abierta y grande, pero solo está de adorno en la sala y nadie la lee. La santa palabra de Dios debe leerse y vivir de acuerdo a la luz que nos puede mostrar. Número 4. La ausencia de Dios provoca caos en la vida. El ejército luchó sin Dios y fueron vencidos. Fue una derrota muy dolorosa, con efectos en toda la nación. Más adelante se describe qué terrible fue la tragedia que estaba ocurriendo con Israel. La noticia llegó, la gente se entristeció. Elí pidió que le avisaran, que le dijeran qué había ocurrido, y el mensajero le dijo que habían matado a sus hijos Ofni y Ofines. Y lo peor es que los filisteos se llevaron el arca. En ese momento Elí ya no soportó, no aguantó más y cayó muerto. La tragedia más grande fue quedarse sin el arca, sin la manifestación de la presencia de Dios. Hermanos, hay momentos en los que vamos a enfrentar crisis como pandemias, muertes, epidemias, desastres naturales, pero la verdadera crisis es quedarnos solos, sin haber tenido nuevamente la comunión con Dios, el haber perdido ese lazo estrecho. La nuera de Elí, la esposa de Finis, el primer hijo de Elí, ella no lloró en sí la muerte de su esposo. La gente o las mujeres a su alrededor pensaban que cuando ella pegó estos dolores de dolor y de sufrimiento por el parto también, creían que ella lloraba debido a la pérdida de su esposo. Tanto así que cuando ella dio a luz, ellas le decían, ¿tuviste un hijo varón? O sea, como que intentaban confortarlo, darle consuelo debido a que ella había tenido un hijo varón. Pero no, ella lloraba debido a que los filisteos habían llevado el arca de Dios. La presencia de Dios se había perdido. Puede que algunos de nosotros estemos separados o nos pueden llegar a espantar ciertas tragedias que nos pueden llegar a pasar. En verdad pueden ser dolorosas, pero no son verdaderas tragedias, pues el creyente en Jesucristo, hasta el morir es ganancia. Para el que está comprometido con Cristo, la muerte es el descanso. Ya no hay sufrimiento, solo esperamos el momento para que Cristo en gloria y majestad regrese por segunda vez. Por eso, en cierto sentido, no es ninguna tragedia que algunos seamos alcanzados por la muerte. Cuando ella está gritando por dolores, ella lo último que alcanza a decir es Icabod, que quiere decir, en pocas palabras, la gloria de Jehová ha sido desterrada. Para ella su más grande pesar fue que se hayan llevado el arca de Dios, fue que realmente se haya perdido esa comunión, esa unión que Dios tenía con el pueblo de Israel, porque eso representaba el arca, que Dios iba a estar en medio del pueblo. Dios desea reparar nuestras relaciones. Consideramos a veces la pérdida de nuestra relación con Dios como la cosa más trágica, como la peor calamidad que nos podría pasar. Sin Dios no vale la pena vivir. Tomando desde la mano de Dios, en cualquier crisis debemos enfocarnos en conocer la voluntad de Dios y reconocerlo como nuestro Dios personal, no como un amuleto. Hermanos, la peor tragedia que nos puede pasar es que nos quedemos sin Dios. Pero si tenemos a Dios, aunque perdamos la salud, lo tendremos todo. Aunque hayamos perdido el trabajo, lo tendremos todo. Debemos seguir siendo fieles y mantenernos firmes con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Les gustaría reconocer nuevamente a nuestro Señor como nuestro Salvador? Amén. Este es un momento muy especial. La gloria de Dios podría reposar en nuestra casa y bendecir nuestro hogar. Debemos comenzar nuevamente a elegir a Dios hoy. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a poner una vez más cerca de tu tema y luego terminamos con la oración. Nos ponemos de pie para entonarlo.
Gracias, Señor, porque hasta tú nos has mantenido con vida. Gracias porque a pesar de las cosas tú nos das tus bendiciones y porque tú nos amas santos, Señor. Gracias. Padre, por favor, bendícenos en esta tarde de noche. Permítanos reconciliarnos nuevamente contigo y mantener nuevamente ese lazo estrecho contigo, Padre. Permítanos tener nuevamente tu gloria y cumplir cerca de ti para que en momentos de crisis podamos tener la victoria asegurada contigo. Quédate con nosotros para donde quiera que estemos. Líbranos de la enfermedad, líbranos de cualquier preocupación, de cualquier pesar, de cualquier malestar. Si estamos pasando por una crisis, ya sea por el trabajo, económico, algún problema familiar, Padre, lo dejamos en tus manos. Danos la sabiduría necesaria para poder enfrentarlo, Señor, y las palabras necesarias para poder comunicarnos. Que todo sea conforme a tu gloria, Señor, y por favor que aquellos que no hayan podido asistir en esta noche, tú puedas estar con ellos. Manda a tus ángeles que protejan esos hogares, Señor, esas familias. Aleja el mal, Señor, que no puedan ser atormentados. Padre, sacia nuestras necesidades conforme a tu voluntad y todo esto lo dejamos en tus manos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, aún sin merecerlo. Amén. 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 Hermanos, nos esperamos mañana a las 8. Empezamos puntuales para recibir otro mensaje de parte de Dios. Así que tengan feliz noche, que descansen, para que mañana tengan fuerzas para todas sus actividades. Que Dios les bendiga.